Entonces, vamos a empezar a hablar sobre números complejos. Y antes, bueno, a recordar rápidamente la construcción que hicimos, creo que ya hace una semana o más, no me acuerdo, sobre los números reales. Aquí tal vez no quiero ser tal vez muy formal o muy pedante. En esta construcción, bueno, nosotros conocemos, o digamos, tenemos una noción de que los números reales existen, ¿verdad? Los hemos usado pues ya mucho tiempo, tal vez sin hacernos una pregunta de cómo se definen o qué son y de dónde vienen. Entonces, digamos, como que nosotros tenemos esa noción de que los números reales existen, y básicamente lo que quiero es justificar de alguna forma, sin entrar en todos los detalles, cuál es esa construcción. Y no es la única. Hay varias construcciones de los números reales. La que nosotros vimos, vamos a repasar en ese momento, es la construcción mediante sucesiones de Cauchy. Bueno, de nuevo, ahora como motivación, ¿verdad? Cuando uno considera, por ejemplo, el triángulo isósceles con catetos 1 y 1, la hipotenusa, si vamos a este X, la hipotenusa, ese triángulo que, de nuevo, nosotros no dudamos de que exista un triángulo con esas medidas, pues aplicando el teorema de Pitágoras, ese número X, que corresponde a la longitud de esa hipotenusa, tiene que cumplir que su cuadrado sea 2. Entonces, ustedes demostraron en una tarea que en Q, en los números racionales, no existe tal, no existe tal número, no existe tal elemento que elevado al cuadrado de 2. Entonces, ¿dónde vive ese X? ¿Dónde vive X? Necesariamente en Q no, ¿verdad? En Q no. Entonces, ¿dónde existirá un elemento que elevado al cuadrado de 2? Entonces, vimos, ¿verdad? La vez pasada motivamos que uno podría pensar o podría aproximar, tal vez una palabra más, uno podría aproximar este, el número que tenga esta propiedad mediante números racionales, mediante, mediante elementos de Q. Entonces uno puede hacer un proceso de ir tanteando, por decirlo así, X, tal es que uno calcula el cuadrado de ese X y ve si le pasó por encima o por debajo, ¿verdad? Entonces, la vez pasada construimos cierta aproximación del número que debería cumplir, que es su cuadrado de 2. Entonces uno empezaba, no sé, con el número 1 al cuadrado es 1, entonces hay que sumarle un poco más. Entonces 1.5, que es un número racional, ¿verdad? 1.5 sería 15 sobre 10. Bueno, si usted calcula 1.5 al cuadrado, pues obtiene más que 2, entonces se devuelve un poquito, entonces no sé, 1.4 es otra fracción, ¿verdad? Esto sería la fracción 14 sobre 10. Y uno, aproximando, ¿verdad? Por pura inspección, uno puede generar una lista de números racionales, tales que conforme usted avance más en esta lista, el número que obtiene se aproxima, digamos, está más cercano al número que debería satisfacer esta propiedad. Es una lista de números racionales. Entonces, no sé, tal vez uno podría también, mediante este mismo proceso de aproximación, no sé, aproximar el número pi. ¿Qué es el número pi? El número pi es la razón entre la circunferencia de un círculo y su diámetro. Entonces uno podría, por ejemplo, hasta con hilo, si quiere, ¿verdad? Agarrar un diámetro, perdón, ver cuántas veces cabe un radio en una circunferencia. Uno podría empezar con, no sé, agarra un diámetro fijo, digamos, de longitud 1, y lo empieza a meter
digamos, 1, 2, 3, cabe 3 veces, pero sobra un pedacito. Entonces, por ejemplo, 3 veces es una buena aproximación de la razón entre la circunferencia y el diámetro, pero no es suficiente. Entonces uno puede decir, bueno, lo hago un poquito más grande, voy a agarrar 3.5 veces la longitud de este diámetro y la trato de colocar sobre la circunferencia. Entonces, cuando hacemos esto, con una longitud de 3.5 centímetros, por ejemplo, entonces vamos a llegar a 1, 2, y ya con la tercera se nos pasó, ¿verdad? Como que hay un pedacito más. Entonces, 3.5 es muy grande, 3.5 veces la longitud de este diámetro es muy grande comparado con la distancia o la longitud de esta circunferencia. Entonces, bueno, la hacemos más pequeña. Decimos, no sé, bueno, 3.1. Agarra un hilo de esta longitud y se fija cuántas veces cabe en la circunferencia. Entonces hacemos lo mismo y ahora cabe y nos faltó un poquitico. Entonces buscamos una magnitud tal vez un poco más grande, no sé, 3.15, por decir algo. Y este proceso de aproximación, vea que es un tanto, al menos como lo estoy describiendo, es un poco aleatorio, ¿verdad? Tal vez un compañero escogió otras magnitudes, pero mediante este proceso de tanteo, ¿verdad? De corregir nuestra aproximación anterior, pues cada uno de ustedes podría llegar a una distinta aproximación del número pi. Entonces yo agarré esta y continúo de esta manera y ahí genero ciertos números racionales. De nuevo, cada uno de estos números que está en esta lista son números racionales, ¿verdad? Este sería el número 315 sobre 100. Entonces cada uno de estos números pertenece a los números racionales. Y no es única ahora la forma en que yo puedo hacer esta aproximación, ¿verdad? Tal vez alguien empezó con 3, 3.1, 3.11, se dio cuenta que le falta, 3.2, se pasó más, 3.19, y uno puede construir distintas listas que si llevamos, digamos, que si en el fondo lo que queremos es ver, digamos, midiendo en el círculo, pues eventualmente ambas se tienen que estabilizar, ¿verdad? Entonces, en algún momento, después de que logramos ver cuál es como el patrón correcto, pues en general, digamos, a partir de algún momento, no necesariamente en el mismo momento, vamos a llevar ambas listas, van a tener que ir acercándose más y más a el número, que no recuerdo si es algo así, pero creo que sí. ¿Ya? Eventualmente, digamos, esta lista eventualmente va a aparecer, por ejemplo, una aproximación que tenga 1, 2, 3, 4, 5 decimales. Lo mismo va a ocurrir en esta, posiblemente más adelante, ¿verdad? Dependiendo de la precisión y digamos, de la forma en que batiemos esas aproximaciones, pues eventualmente ambas van a llevar a acercarse lo suficiente a lo que nosotros creemos que debería ser el número pi, ¿verdad? O en este ejemplo, a lo que debería ser el número raíz cuadrada de 2. Entonces, esta idea de aproximación es la que nos va a permitir construir los números reales como tales. Entonces, la construcción formal es básicamente tomar todas las posibles aproximaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar todas las listas, bueno, tal vez la palabra más correcta o más técnica es la palabra sucesión. Vamos a tomar todas las sucesiones que se están aproximando a algo. Tal vez en un curso más adelante hablen de la convergencia o de límites, inclusive tal vez si alguien ya ha escuchado o ha leído sobre convergencia o límites, pues uno puede parafrasear todos estos conceptos un tanto, ¿verdad? Empíricos que estamos diciendo con un formalismo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir, ¿verdad? Aproximar, qué quiere decir converger, pero ¿verdad? De forma tal vez un poco informal, lo que vamos a considerar son todas esas listas, todas esas sucesiones que se están aproximando a algo. Vea que no podríamos hablar exactamente como que se estén aproximando a un número racional, pues los dos ejemplos que he estado dando, si usted continúa en esa lista, vamos, el objeto que se está aproximando, ¿verdad? Ya sea raíz de 2 o pi, o el número que usted está tratando de aproximar, no es un número que vive en los números racionales.
Entonces, no podríamos como hablar sobre límites en sí, porque estos números que estoy tratando de aproximar, esas magnitudes, la hipotenusa de ese triángulo, o ¿verdad? La razón entre el cociente entre el diámetro y la circunferencia, pues no son números racionales. Entonces, no tiene mucho sentido en este contexto hablar sobre sucesiones convergentes, las sucesiones que se están aproximando a algo, porque el valor al cual se están aproximando no pertenece al conjunto que yo conozco, ¿verdad? En este caso, los números racionales. Sin embargo, una forma de evitar tener que hablar sobre límites, entonces, es decir, que los elementos de la sucesión, ¿verdad? Los elementos de esa lista están muy cercanos entre sí. Eso sí yo lo puedo medir utilizando la lista. Entonces, es lo que se llama una sucesión de Cauchy. Es el nombre que se le da a una sucesión, a una lista de números en donde los términos de esa lista, que son números racionales en este caso, bueno, sucesiones de Cauchy de números racionales. Si yo estoy creando una lista de números y yo agarro, no sé, este número y considero la resta, no sé, aquí está un X y un Y, ¿verdad? Dos números en esa lista. Si yo hago esta lista lo suficientemente larga, entonces va a haber un punto que no importa cuáles elementos yo tome, la diferencia entre esos dos números va a ser muy pequeña, digamos, va a ser más pequeña que 0.000001. Entonces, en el ejemplo anterior, si ustedes continúan mediante este procedimiento, a partir de cierto momento, usted ya adivinó, o digamos, ya acertó mediante esta búsqueda, mediante esta inspección, no sé, los primeros 6 decimales. Eso quiere decir que va a tener 1, 2, 3, 4, 5. En la sexta posición, ¿verdad? La diferencia de estos dos números va a ser más pequeña que 1 entre 10 a la 6. ¿No? Entonces, una sucesión de Cauchy es una lista de números racionales que cumple esta propiedad sin importar este número pequeño. Si usted dice, bueno, yo quiero que yo quiero aproximar, ¿verdad? El número raíz cuadrada de 2. Eso quiere decir que si usted escribe cualquiera de esas aproximaciones que estamos hablando, a partir de cierto punto, no importa cuáles sean los elementos de esa lista, siempre y cuando usted ya haya pasado digamos, ese umbral de aproximación, usted sabe que la diferencia entre esos dos va a ser más pequeña, no sé, ahora usted, digamos, tomando un umbral más largo, va a asegurar que, no sé, puede ser que ya usted adivinó, ya usted acertó los primeros 12 decimales. Entonces, una sucesión de Cauchy es una lista, una sucesión, una colección de números racionales que satisfacen esa propiedad, digamos, de que los elementos de esa sucesión están muy cercanos entre sí. ¿Verdad? No importa cuán pequeño usted quiera, digamos, que sea esa diferencia, caminando lo suficiente, caminando lo suficiente, usted va a llegar a un punto a partir del cual todos los elementos de esa lista están más cercanos entre ellos, ¿verdad? La diferencia entre ellos va a ser más pequeña que cualquier número que usted quiera. Entonces usted puede decir, yo quiero que esta diferencia sea más pequeña que 1 entre 10 a la 100, ¿verdad? Eso le garantizaría a usted que usted conozca los 100 primeros dígitos de la expansión decimal del número raíz de 2. Bueno, si usted quiere saber con ese nivel de precisión el número raíz de 2, pues en este ejercicio, pues ciertamente usted posiblemente tuvo que hacer un montón, ¿verdad? Tuvo que hacer este camino de números racionales, posiblemente, no sé, una cantidad grandísima de veces. Esta aproximación, esta búsqueda, este proceso, lo tuvo que haber ejecutado una cantidad, bueno, increíble de veces, de forma que usted garantice que cualesquiera dos elementos de esta lista, a partir de cierto punto, difieran en menos de 10 a la 100. Entonces, una asociación de Cauchy, básicamente, es una lista de números racionales
en donde todos sus elementos están, o más bien dicho mejor, no importa cuán pequeño usted escoja el error, a partir de cierto punto, cualesquiera dos elementos que usted escoja van a estar más cercanos que ese error que usted escogió. Claramente, el punto a partir del cual tengo que tomar la diferencia, pues, va a depender de ese error. Entre más pequeño, pues, lo más probable es que tenga que buscar muy alejado en esta lista los números, ¿verdad? Se puede pensar en una sucesión como un archivo de Excel, ¿verdad? Una lista, una cantidad de celdas. Entonces, en cada celda, usted anota su aproximación, ¿verdad? Entonces, 3, 3.1, 3.14. Si usted quiere garantizar que, no sé, tener en esta expansión los primeros, decir algo, los primeros 10 dígitos del número pi, entonces lo más probable es que usted tenga que ir en esta lista, digamos, en estas celdas, en este archivo de Excel, a una fila, pues, muy abajo, ¿verdad? Tengo que ir muy abajo, pero eventualmente voy a llegar a un punto a partir del cual todos los elementos de ese archivo Excel tienen los primeros 100 dígitos, los primeros 10 dígitos del número pi. Pero posiblemente, si escojo un nivel de precisión muy elevado, pues voy a tener que bajar en ese archivo Excel un montón de filas. Pero, ¿verdad?, la propiedad que define a una sucesión de Cauchy, en este caso un archivo Excel con esos datos, es que no importa cuán pequeño usted escoja el margen de error, la cantidad de decimales, siempre va a haber una fila, una celda, a partir de la cual todos los elementos van a estar con esos decimales correctos. Entonces, eso es lo que se llama una sucesión de Cauchy. Entonces, una sucesión de Cauchy, voy a tratar de llamarla así. Entonces, son todas las sucesiones de Cauchy, de números racionales. De números racionales, eso me da un conjunto, ¿verdad? Yo meto en una bolsa todas las sucesiones de Cauchy. Entonces, ahí va a estar, por ejemplo, cualquiera, que no sé, como, van a estar todas las que yo acabo de escribir, ¿verdad? Ahí va a estar 3, 3.1, 3.14, 3.1, 3.114, 15, 9, no recuerdo muy bien cómo sigue pi. Entonces, en esa bolsa meto todos los elementos que son archivos de Excel cuyas filas están muy cercanas unas de otras. Y ese conjunto, pues yo lo puedo hacer más que solamente una colección de elementos. Yo puedo definir operaciones entre distintos archivos. Entonces yo defino en este conjunto, definimos la suma y el producto utilizando la suma y el producto ¿de quién? De los números racionales. Entonces yo tengo, de nuevo, voy a hacer la analogía con un archivo de Excel infinito, ¿verdad? Sería en este caso. Yo tengo un archivo de Excel infinito, ¿verdad? Que es una sucesión de Cauchy, y tengo otro archivo infinito, infinita cantidad de celdas. Entonces yo puedo sumar estos dos archivos. ¿Cómo? Simplemente creo otro archivo donde en cada posición, en cada celda, en la primera celda, vamos a un poco más grande, en la primera celda, ¿qué es lo que voy a poner? Si yo quiero sumar estos dos, entonces en la primera celda lo que coloco es la suma, pongo nombres. Si esta celda en este número tiene una A y este tiene una B, entonces voy a crear un archivo donde en la primera celda tengo A más B. Entonces, para cada celda, ¿verdad? En la celda número 50 tengo dos números, y en la celda número 50 de este otro archivo, lo que defino simplemente es la suma de esos dos números. Entonces, yo puedo sumar y multiplicar creyéndole prestada la operación de más y de por a los números racionales, ¿verdad? Cada una de estas celdas lo que tiene es un número racional. Cada una de estas celdas lo que tiene es un número
racional. Entonces puedo sumar celda por celda. Entonces, si aquí en la celda número, si en la celda número 100 tenía 3.1415 y en la celda número 100 de este otro archivo tenía el número 1.414, que son como, esta es como una aproximación de pi, esta es como una aproximación de raíz de 2, pues en la celda número 100 del archivo que voy a denotar como la suma de esos dos, pues simplemente pongo la suma, que sería 4.5.5, no sé, 6, algo así, si sumé bien. Entonces, yo puedo sumar celda por celda. Entonces, sumo y multiplico celda por celda. Y eso me define entonces una operación, bueno, dos operaciones en el conjunto de sucesiones de Cauchy. Ahora, como un ejercicio que tal vez en este momento pues no valga tanto la pena, cuando usted hace este ejercicio de combinar dos archivos de Excel, dos sucesiones de Cauchy, lo que obtiene es otra sucesión de números racionales. Sin embargo, la propiedad de ser sucesión de Cauchy también se hereda a este archivo. Entonces, la suma y producto de archivos de Excel con esa propiedad, ¿verdad?, de sucesiones de Cauchy, también es una sucesión de Cauchy. La cercanía que tienen las celdas de este archivo y la cercanía que tiene las celdas de este archivo, cuando usted la suma, no se pierde. Entonces, si los números que están en estas columnas están muy cerca entre sí y los números que están en estas columnas están muy cerca entre sí, cuando usted los suma, pues también van a estar muy cerca entre sí. Entonces, así puedo definir una operación de suma y producto, y uno puede verificar que esta suma y este producto, al ser heredadas de la suma y producto de Q, satisfacen básicamente las mismas propiedades que cumple la suma y producto en general. ¿Cuáles? La suma es conmutativa, pero básicamente en este archivo, no importa cuál archivo usted ponga de primero, si usted le da vuelta al orden, pues aquí el orden no importa, porque la suma en Q es conmutativa, y lo mismo era para el producto. Entonces no importa si usted a este archivo lo escogió de primero o a este archivo lo puso de segundo, no importa el orden en que usted realice esta operación, el resultado va a ser un archivo con los mismos números. Entonces, la suma y el producto son conmutativos. La suma tiene un elemento neutro. ¿Cuál es el elemento neutro? Pues si usted agarra cualquier archivo de estos y le suma otro, ¿cuál? Obtiene el mismo. Entonces, si usted en el segundo archivo, todas las filas de esta celda, si todas las celdas tienen al número 0, infinitas veces, y usted le suma cualquier otro elemento, pues el resultado va a ser un archivo de Excel que tiene exactamente los mismos números que tenía el primero, ¿verdad? Sumar 0 no va a cambiar los elementos en estas celdas. Entonces, note que la suma tiene un elemento neutro. ¿Cuál sería la suma del elemento neutro? Sería la sucesión 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, infinitas veces. Entonces, este sería el elemento neutro. De la misma manera, tiene un elemento neutro para la multiplicación. ¿Cuál sería el elemento neutro para la multiplicación? Si todos los elementos de esta columna son 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, y usted multiplica este archivo por este otro, donde tiene puros unos, pues aquí le va a quedar todo por 1, el que sigue por 1, es decir, va a obtener el mismo elemento que colocó acá. Entonces, el elemento neutro sería, por ejemplo, 1, 1, 1, etc. Entonces, este conjunto no solamente es un conjunto, tiene elementos, sino que sus elementos se pueden sumar y se pueden multiplicar, y las propiedades de la suma y el producto son las usuales de la suma y el producto, ¿verdad? Bueno, tal vez se puede verificar también que la suma y el producto distribuye una respecto de la otra. Tal vez muy importante,
Vea que la suma tiene elementos inversos. Entonces yo puedo restar. ¿Por qué? Porque si yo, ¿cuál sería el inverso aditivo respecto a esta nueva operación de un elemento, si yo tengo mi archivo, mi sucesión, entonces tengo 1, 1.4, 1.41, etcétera. Yo le puedo sumar otro archivo, otra sucesión de Cauchy, de forma que obtenga el archivo con puros ceros. ¿Cuál sería? Y dada que la operación de suma no es otra cosa que sumar celda por celda, ya que ocuparía menos 1, menos 1.4, menos 1.41, etcétera. Entonces note que si yo tengo una sucesión de Cauchy, existe otra sucesión de Cauchy. Note que si los elementos de este archivo, de esta sucesión, están cercanos unos a otros, entonces multiplicar por menos 1 no va a cambiar esa distancia. Entonces, esta también sería una sucesión de Cauchy. Que si yo se la sumo a la primera, entonces me quedaría 1 menos 1, 0. 1.4 más menos 1.4, 0. Es decir, que la operación de suma en el conjunto de sucesiones de Cauchy también se puede invertir. Entonces también puedo restar en el conjunto de sucesiones de Cauchy. Ok, entonces tengo un conjunto con una operación de suma y una operación de producto en donde la suma es invertible, ¿verdad? Existen inversos aditivos. Ahorita vamos a ver que la multiplicación también se puede invertir. Van a existir inversos eh, multiplicativos. Antes de observar que puedo dividir, ¿verdad? Puedo restar, y vamos a ver que puedo dividir, hay un problema que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, este elemento 1, 0, 0, 0, 0, 0, ¿verdad? Esta sucesión es de Cauchy, ¿no es cierto? ¿Verdad? A partir de cierto punto, todos los elementos están muy cercanos entre sí, de hecho son iguales. Y esta sucesión no es 0. Esta sucesión es distinta de 0. Entonces, tengo dos sucesiones que si usted, ¿cómo se llama? Elimina cierta parte de la primera, obtiene exactamente la segunda. Como una sucesión de Cauchy, básicamente, lo que a mí me va a interesar, ¿verdad? Pensando en que estamos aproximando números, bueno, tal vez, digamos, yo la sucesión, por ejemplo, que estoy utilizando para aproximar el número raíz de 2, que era algo así como 1, 1.4, 1.41, etcétera. Esta sucesión, si yo continúo indefinidamente, voy a obtener un número muy, muy, muy cercano a lo que conocemos nosotros como el número raíz de 2. Ahora, yo esta sucesión la pude haber empezado distinto, ¿verdad? Yo pude haber hecho 3, 1, 2, 0. Entonces, esta sucesión es una lista, es un archivo de Excel, que si yo continúo en esta dirección, ¿verdad? Y considero bastantes elementos de esta sucesión, pues eventualmente voy a obtener algo que tiene los primeros, no sé, 100 decimales de la expresión raíz de 2. Y eso es independientemente de que el puro principio yo hubiese hecho, o vamos, que yo hubiera bateado mal, ¿verdad? Yo cuando quise escribir, digamos, raíz de 2, ¿verdad? Yo dije, bueno, voy a buscar un número que elevado al cuadrado sea cercano a 2. Entonces yo empecé como por el número 10. 10 al cuadrado, uy, no me pasé. Voy a bajar un poquito. 9 al cuadrado, 81, ¿no? Estoy lejísimos. 8 al cuadrado, y así voy, y llegué a 1. 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Más bien me falta, entonces ahí empiezo. 1.5, 1.4. Y ahí empiezo a aproximarlo mejor, pero vamos, que yo haya hecho aproximaciones bastante malas al puro principio, no quita que eventualmente la lista se acerque al número que estoy tratando de aproximar. Entonces, si queremos
que estas sucesiones de Cauchy, pues esas aproximaciones, sean lo que vayan a representar los, digamos, raíz de 2, el número pi, el número e, etcétera, pues realmente, cómo empiece yo a aproximar no tiene ninguna relevancia en el objeto final. Entonces, esta sucesión que está acá, pero es antes de tacharla, ¿verdad? Esa sucesión que está acá, pues es tan buena, ¿verdad? Es tan buena como aproximación como la que únicamente tiene estos términos. Entonces, tengo que tomar en cuenta que sucesiones distintas pueden tener el mismo límite. De nuevo, aquí estoy siendo un poco informal, ¿verdad? No hemos definido los conceptos de convergencia ni de límite, pero ¿verdad? En términos de un número que esté muy cercano a, o sea, el número raíz de 2, pues realmente no importa si yo empecé con una mala inspección, ¿no? Tal vez no tenía ninguna buena información que me dijera, no, el número raíz de 2 es más cercano a 1 que lo que es cercano a 100, al número 10. Entonces, deberíamos de tomar en cuenta que distintos elementos puede ser que aproximen al mismo elemento. Entonces, vamos a definir, ¿verdad? Una operación de equivalencia, la vez pasada lo hicimos, ¿verdad? Definimos una operación de equivalencia que dice que dos sucesiones de Cauchy, digamos, dos elementos, digamos, alfa, bueno, aquí en el chat dice, bueno, ok, dice, hoy el compañero de la EMA, Alejandro, les tiene que dar un mensaje, entonces vamos a hacer una pequeña pausa, voy a dejar de compartir y entonces el compañero Alejandro les da un mensaje. Adelante, Alejandro. Gracias, profesor. Bueno, como le dijo el profesor, mi nombre es Alejandro Fen y por ahí está también mi compañera Tabata Picado. Tabata, ¿estás por ahí? Ahí está Tabata. Hola, sí, aquí estoy. Mucho gusto. Entonces, nosotros somos somos parte de la EMA, la EMA, la Asociación de Estudiantes de Matemática, que representamos a nivel ante la escuela, lo que es de alguna manera ante la escuela y ante la federación, lo que son las carreras de educación matemática, enseñanza de la matemática, ciencias actuariales y matemática pura. Em, ¿Tabata? Sí, bueno, mi nombre es Tabata Picado, yo estudio ciencias actuariales y estoy en mi segundo año de la universidad, ¿verdad? Bueno, básicamente venimos aquí a ofrecerles, ¿verdad? O brindarles nuestra ayuda en todo lo que necesiten. Se pueden contactar con cualquiera de los que pertenecemos a la Asociación de Matemática para ya sean consultas de ejercicios, que necesitan algún tipo de tutoría, que si necesitan nada más hablar o cosas así, pueden comunicarse con nosotros, ¿verdad? Sabemos que estos tiempos de pandemia son un poco difíciles para la socialización y todo lo demás, pero sin embargo, por eso venimos también, el compañero Alejandro les va a compartir los links para unos grupos de Telegram que tenemos. Tenemos dos grupos. El primer grupo de Telegram es para compartir los avisos importantes de parte de la Escuela de Matemática, ¿verdad? Como coloquios, charlas, todo lo demás, ahí se va a estar compartiendo. En ese vamos a hablar los integrantes de la asociación y luego tenemos un segundo grupo de Telegram en el cual es abierto al público, pueden, digamos, socializar entre ustedes, hablar, externar sus consultas, problemas, todo lo demás que ustedes quieran, ahí pueden contactarse, ¿verdad? En ese otro grupo. También tenemos un canal de Discord en el cual pueden también ingresar. También para lo mismo, ¿verdad? Socializar y todo lo demás. Vamos a estar compartiendo las actividades que vamos a tener a lo largo, ¿verdad? Del semestre. Ya de este, pues nos queda poco, pero será para el siguiente todas las próximas actividades que vamos a tener. Em, y por último, no está de más recordarles, ¿verdad? Como les digo, en la pandemia es muy difícil todo esto de conocernos y todo lo demás, y también es muy difícil manejar pues nuestro nivel de estrés, nivel de trabajos que tenemos y todo lo demás. Entonces es bastante importante
que recuerden cuidar la salud mental, que es demasiado importante en tiempos de pandemia. A veces estamos tan saturados de trabajo que no tenemos tiempo ni de respirar ni nada de lo demás, o sea, no tenemos tiempo ni para hablar. Y en especial, digamos, ya sean de nuevo ingreso o segundo año, así, que nos tocó entrar en la pandemia sin conocer a alguien, todo esto nos sirve también para socializar, conocer a otras personas y sentirnos que no somos los únicos que nos sentimos frustrados, que nos sentimos llenos de trabajo, que no entendemos la materia, que, la materia de mate es tan difícil, o sea, mucho nos pasa, entonces es importante compartir estos sentimientos también. Y bueno, no sé si mi compañero Alejandro quiera agregar algo más. No, nada más, chicos, realmente los esperamos, están invitados. Matemáticas y ciencias en general es una carrera muy, ciencias básicas es un área por general muy solitaria, uno hace exámenes solo, los trabajos son solos, entonces la carrera en sí ya es sola, no hay por qué hacerla más, busquen ayuda si ocupan y si quieren hablar, si tienen alguna queja, consulta, lo que sea, estamos abiertos para ustedes. Muchas gracias Gracias y por el espacio. éxitos en el semestre, si se puede. Sí. Ok. Bueno, ahí está el mensaje de los compañeros. Entonces, déjenme compartirles de nuevo la pizarra. Estábamos definiendo entonces una relación de equivalencia que tomen en cuenta, bueno, una relación, vamos a ver qué es de equivalencia, que tome en cuenta que distintas aproximaciones, bueno, básicamente es, ¿verdad? Básicamente pueden existir distintas aproximaciones. Entonces, decimos que dos sucesiones de Cauchy son equivalentes, bueno, las relaciones son equivalentes, entonces, tal vez llamémoslas a esos elementos, llamémosles alfa y beta. Entonces, dos elementos, alfa y beta, elementos de las sucesiones de Cauchy, es decir, dos listas de números racionales, donde cada una de sus, digamos, celdas, de las filas de esos archivos están cercanas eventualmente, decimos que se relacionan o son equivalentes. Son equivalentes. ¿Qué es la noción, digamos, cuándo es que vamos a identificar dos elementos que aproximan básicamente el mismo número? Bueno, deberíamos de tener que la resta, ¿cuál debe ser la propiedad de esa, las dos sucesiones aproximan a lo mismo? En el chat. Voy a compartir esos links en el grupo. Sí, ahorita antes de los comparto, sí. Ok, entonces, lo que queremos hacer es identificar dos archivos que tal vez no son iguales, pero muy posiblemente tengan distintas celdas, sin embargo, aproximan a lo mismo. Entonces, si aproximan a lo mismo y yo tomo la diferencia, eso quiere decir que si aproximan a lo mismo, conforme yo avanzo en las celdas, voy a obtener números muy parecidos. Entonces, yo tomo la diferencia de esos dos archivos, de esas dos sucesiones, no necesariamente, no necesariamente van a ser iguales. Sin embargo, la diferencia va a aproximar a qué número. Los archivos, las sucesiones de Cauchy, aproximan números, ¿verdad? Pi, raíz de 2, etc. Entonces, si yo tomo dos aproximaciones de la misma cosa y tomo la diferencia, es decir, resto de cada celda de uno en la celda de la otra, la diferencia debería de aproximar a cero. ¿Correcto? Entonces, definimos una relación de equivalencia como que dos sucesiones son la misma, son equivalentes, si la diferencia aproxima a el número cero. Aquí lo pongo entre comillas para no formalizarlo. Creo que no es el espíritu de lo que queremos hacer. Sin embargo, piensen qué quiere decir esto. Simplemente, la diferencia, en este caso alfa menos beta, va a ser una lista, pero de nuevo, la diferencia o en general la suma o el producto de sucesiones es otra sucesión. Aquí lo que estoy diciendo es que las identifico, tal vez son distintas, tal vez son distintos archivos, distintas listas, pero cuando yo considero la diferencia,
obtengo una sucesión, una lista muy cercana a cero. Entonces, ¿verdad? Entonces la sucesión, ¿verdad? Al principio pueden ser distintas, ¿verdad? Entonces la diferencia al principio tal vez era muy grande, 1, 2, 1.5, y va mejorando, 1.4, va mejorando, 1, 0.9, la diferencia entre los elementos de la primera lista y la segunda lista, ¿verdad? Esta sería alfa menos beta, es, tal vez la aproximación al principio no era muy buena, pero ahí va mejorando, 0.5, 0.1, 0.01, y así sucesivamente. Si usted considera, eventualmente va a tener aquí números cada vez más pequeños. Es decir, que esta sucesión, a pesar de que al principio tal vez tiene basura, eventualmente a partir de cierto punto, los elementos están muy cercanos a cero. Entonces, eso es lo que quiero decir con que aproxima al número 0. Entonces, como un ejercicio, ustedes pueden verificar que esto define una relación de equivalencia. Y el conjunto de clases de equivalencia, llamémoslo, digamos que vamos a definir la relación A se relaciona con B. Si eso sucede, entonces si usamos este símbolo para anotar la relación, o sea, el conjunto de clases de equivalencia es lo que se llaman los números reales. De nuevo, uno está pensando en los números reales como aproximaciones de números racionales, ¿verdad? 3, 3,14, 3,141, etcétera. Esta sucesión es lo que aproxima al número pi en los números racionales. Pero ciertamente no es la única forma de aproximarlo. No es la única forma de aproximar el número pi. Entonces, lo que estamos haciendo es tomando todas las sucesiones que aproximan al número pi y identificándolas como un solo elemento de este conjunto. Entonces, si usted estuviese en otra, ¿verdad? 2.9, 2.99, 3, 3.1, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14. O sea, lo voy aproximando. Lo voy aproximando más lento. Pero si yo continúo y cada vez voy a garantizar que tengo los decimales correctos del número pi, entonces no debería de darle preferencia a esta que preferencia a esta otra. Entonces lo que estoy haciendo es identificando números, o no, sucesiones, archivos de Excel, cuyas celdas no tienen por qué ser iguales, pero eventualmente aproximan a lo mismo. Entonces, eso quiere, eventualmente aproxima a lo mismo, quiere decir que la diferencia eventualmente se hace cercana a cero. Entonces, esto es lo que se llama, bueno, esta es la construcción de los números reales a partir de sucesiones de Cauchy. Ahora, noten que yo había definido una operación de suma y una operación de producto en este conjunto. Y ahora estoy creando otro conjunto. ¿Cuál conjunto? El conjunto de clases de equivalencia. Entonces, como un ejercicio, se puede probar que la suma y el producto que definimos en el conjunto de clases de equivalencia, perdón, en el conjunto de clases de sucesiones de Cauchy, se puede heredar, no, se hereda a el conjunto de clases de equivalencia. Es decir, que este conjunto no solamente es un conjunto, no solamente tiene elementos, los elementos son clases de equivalencia, sino que además las clases de equivalencia se pueden sumar y se pueden multiplicar. Ahora, ya sabíamos que la suma se puede invertir, es decir, se puede restar. Y ahora vamos a ver que también se puede dividir. Entonces vamos a ver que si una clase de equivalencia, también voy a ponerle así una barra, si un elemento de los números reales no es cero, vamos, si alfa es distinto del cero de los números reales, ¿qué sería el cero de los números reales? Sería la clase de equivalencia de la sucesión de Cauchy 0, 0, 0, 0, 0. ¿No es cierto? Si estoy heredando las definiciones básicamente de suma y producto de sucesión de Cauchy a este nuevo conjunto,
Entonces, si el 0 acá era la sucesión 0, 0, 0, 0, 0, ¿verdad? Todos ceros. Entonces, en este nuevo conjunto, ¿verdad? Si estoy heredando las propiedades y las definiciones, entonces debería ser, uno puede verificar que el elemento de los números reales que satisface, ¿verdad? Que alfa más 0 es alfa, pues tiene que ser la clase de equivalencia de 0. Lo mismo ocurre con el 1, ¿verdad? El inverso, el número, el neutro multiplicativo de los números reales, ¿quién va a ser? Pues va a ser la clase de equivalencia del neutro en el conjunto de sucesiones de Cauchy. Entonces, uno se puede demostrar que si usted tiene un número, si usted tiene una clase de equivalencia que no es la clase del 0, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que una clase no sea la clase del 0? ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que alfa no se relaciona con 0. ¿Qué quiere decir que no se relaciona con 0? Eso quiere decir, de nuevo, también por definición, que alfa menos 0, alfa menos 0, también llamémosle a este 0 así, ¿verdad? Para diferenciarlo del 0 de los números racionales, ¿verdad? Este 0 que está acá es el 0 en Q. Cada uno de estos es el 0 en Q. Ese sería como el 0 en las sucesiones de Cauchy, que es esa sucesión. Entonces, eso quiere decir que alfa menos la sucesión 0 no aproxima al número 0 en Q. Pongo aquí para que se diferencie. Entonces, eso es lo que quiere decir que una sucesión no sea equivalente o no se relacione con este elemento. Es decir, que como clases de equivalencia son distintas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que alfa menos esta sucesión no aproxime al 0, perdón, aquí es el 0 de Q, ¿no? 0 de Q. ¿Qué quiere decir? Que no aproxime a 0. Quiere decir que si usted escribe el archivo de Excel y le resta 0, recuerde que el 0 es el elemento neutro, entonces es simplemente tomar el archivo que corresponde a alfa. Entonces, la sucesión, no importa cuánto usted baje en este archivo, eso no va a estar ni cercano a 0. Entonces, no va a estar cercano a 0. Eso quiere decir que no importa cuánto usted baje, por ejemplo, usted sabe que siempre va a ser, no sé, más grande que 0.1. ¿No? Entonces, no importa, digamos, usted agarra su archivo de Excel alfa, que no corresponde al 0 de los números reales. Eso quiere decir que la sucesión como tal, alfa, no se relaciona con esta sucesión en particular, lo cual quiere decir que alfa menos esta sucesión no aproxima al número 0 en los números racionales. Eso quiere decir que no importa cuánto usted baje en este archivo, por ejemplo, siempre va a ser más grande que 0.1. Usted nunca va a lograr aproximar 0 al primer decimal, por ejemplo. Entonces, no importa cuánto usted baje en este archivo de Excel, siempre los números van a ser más grandes que alguien. Si eso no se cumpliera, y puede ser más pequeño que lo que que cualquier número, si usted puede ser más pequeño que 0.000001, eventualmente, entonces usted estaría aproximando al número 0 de los números racionales. Entonces, decir que no lo aproxima es lo mismo que decir que en este archivo de Excel, no importa cuán pequeño usted quiera hacer, no lo es. Es decir, que usted a partir de cierto punto siempre va a ser más grande que, por ejemplo, 0.1, por decir algo. Pero importante es que entonces usted es distinto de 0. ¿Verdad? No aproximar a 0 como sucesión de Cauchy quiere decir que eventualmente en la lista, usted eventualmente va a ser distinto de 0.
Y los números racionales distintos de 0 tienen inversos multiplicativos. Entonces, digamos que usted tiene, digamos que alfa, usted escoge el número 0, no, voy a poner varios ceros, ¿verdad? El principio realmente no importa. Y a partir de cierto punto usted tiene, digamos, 3, 3.1, 3.14, 3. No sé, 14.1, 3.1415, etcétera. Usted tiene como cierta aproximación, en este caso pareciera que es la aproximación del número pi, a pesar de que tiene ciertos elementos en donde el producto, digamos, el número puede ser 0 o puede ser otra cosa. Note que si usted considera tal vez esta otra, voy a llamarle beta. Entonces, en las posiciones donde es 0, realmente usted puede poner cualquier cosa. Entonces aquí pone 1, aquí pone 2, aquí pone 3, aquí pone 0. Y en las demás, vamos, a partir de cierto punto, si usted no es 0, si usted no aproxima a 0, a partir de cierto punto, necesariamente usted es distinto de 0. Entonces aquí pone 1/3, 1 entre 3.1, vea que 3.1 es una fracción, entonces es 31 décimos. Entonces 1 entre 3.1 es una fracción, 1 entre 3.14 sería 314 entre 100, etcétera. Entonces, a partir de cierto punto, usted, dado que usted necesariamente, si no es, digamos, si alfa es distinto de la sucesión 0, en los números de Cauchy, a partir de cierto punto, usted no es 0. Ninguno de los elementos de esa lista podrían ser 0 siempre. Entonces, a partir de cierto punto es distinto de 0. Entonces, a partir de cierto punto, usted sí le puede dar vuelta y calcular, entonces, este otro número. Si usted multiplica este alfa por este beta, ¿qué va a obtener? Bueno, 0 por 1, 0. 0 por 2, 0. 0 por 3, 0. 0 por 0, 0. Pero a partir de esta posición, ¿qué va a obtener? 1, 1, 1, 1, 1, etc. Entonces, note que esta sucesión que usted obtiene de esta manera, independientemente de lo que usted ponga acá, aquí usted puso poner cualquier cosa, que independientemente por qué lo multiplique, va a dar 0. Pero a partir del punto de que usted sabe que es distinto de 0, ve que obtuvo puros unos. Entonces, en particular, note que alfa por beta menos la sucesión 1, 1, 1, 1, infinito, ¿verdad? Esta sucesión aproxima ¿a qué? Aproxima al número racional 1. ¿Por qué? La diferencia entre esta sucesión y esta sucesión son los 4 primeros términos. A partir de esta sucesión, a partir de esta posición, todos son 0. La resta. Perdón. Aquí escribí. Déjenme, perdón. Lo escribí mal, ¿verdad? Vamos a poner así, ¿verdad? Esto es igual a una sucesión que en las 4 primeras posiciones pues puede tener errores, puede tener diferencias, ¿verdad? Con la sucesión constante 1, pero a partir de la 4ª posición todos son ceros. Porque le quedaría 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. A partir de la 4ª posición, en este ejemplo, todos son 0. Eso quiere decir que independientemente de los 4 valores que difieren al puro principio, si usted avanza lo suficiente en esta lista, obtiene un número muy cercano a 0. En este caso son iguales. Es decir, que aproxima, que este número alfa menos beta aproxima alfa menos 1 aproxima a 0. Es decir, que alfa por beta se relaciona con la sucesión 1 de Cauchy. Bueno, eso quiere decir que en R, en los números reales, recuerden que los números reales es las sucesiones de Cauchy, módulo, clases de equivalencia, respecto de esa relación, tenemos que alfa multiplicado por la sucesión beta es igual que 1. Es decir, que la sucesión que representa a alfa en los números reales, aquí tenemos, tal vez,
como 1 en R, la sucesión que representa a ese alfa en los números reales tiene un inverso multiplicativo. Ya cuando usted toma clases de equivalencia, pues realmente no importa si existían ciertos elementos que no tenían inverso multiplicativo. Al final de cuentas, el inicio de una sucesión de Cauchy no me determina al número que estoy aproximando. Entonces, tal vez con pocos detalles, pero bueno, esa es la idea. Tenemos que R es un cuerpo. Si usted tiene un elemento, un número alfa distinto de 0 en R, eso quiere decir que alfa corresponde a una sucesión de Cauchy que no es 0, ¿cómo digo? Eventualmente no es 0, ¿verdad? Si usted escribe la lista, que por el archivo Excel, no importa cuánto usted baje en este archivo, no va a llegar a ningún punto en donde la lista se haga más pequeña que .000001, por decir algo, ¿verdad? Entonces, usted siempre va a ser distinto de 0 a partir de cierto punto. Y por lo tanto, esta lista, los primeros términos que tal vez tengan 0, ¿verdad? Que aquí hay un 0, por aquí hay otro 0, por aquí hay otro 0, pues estos elementos no son los que determinan la aproximación que usted está tomando. Entonces, a partir de este punto donde usted sabe que los elementos no son 0, usted puede invertir, ¿verdad? Un inverso multiplicativo para cada de estos números. Entonces, la sucesión, la lista de archivo Excel, que en este bloque, no sé, si quiere le pone 0, pero en este bloque le pone el inverso multiplicativo de la celda correspondiente, al multiplicarlos, va a tener un bloque de puros ceros, pero en el otro va a tener puros unos. Es decir, que todo número real, toda sucesión de Cauchy que no aproxime al número 0, posee una otra que eventualmente, al multiplicarlo, da 1. Pero tal vez valga la pena decirlo de esa manera. Para toda sucesión de Cauchy, distinta de la sucesión 0, para toda sucesión distinta de esta, existe otra sucesión de Cauchy, existe otra sucesión, tal que el producto de esas dos aproxima al número 1 de los números racionales. Entonces, vea que cuando usted hace el producto, ¿verdad? Fila por fila, tal vez no obtenga la sucesión de puros unos. Pero eventualmente, si usted se va lo suficientemente abajo en el archivo, va a obtener algo que aproxima a 1. Cuando toma la relación de equivalencia, entonces obtiene una identidad de esta forma. Es decir, que todo número real, distinto de 0, posee un inverso multiplicativo. Es decir, que los números reales es un cuerpo. Entonces, este cuerpo de los números reales, otra vez, tal vez antes de... Es usual, ¿verdad? Es usual decir, ¿verdad? O considerar que los números racionales que utilizamos para construir los números racionales son un subconjunto de los números reales. Ahora, esto realmente debemos de ponerlo como entre comillas. Note que, digamos, Q, ¿quién es Q? Es un conjunto donde sus elementos pues son fracciones, ¿verdad? Aquí está 1/2, 3.1, etcétera, 3.114. Los elementos de Q son números racionales. ¿Quiénes son los elementos de R? Los elementos de R son clases de equivalencia de sucesiones de Cauchy. Es decir,
Mira, este 1 medio no es una clase de equivalencia de sucesión de Cauchy. Este 3.1 no es una clase de equivalencia de sucesión de Cauchy. Entonces, note que este contenido que está acá, pues realmente hay que interpretarlo apropiadamente. ¿Qué quiero decir? Con que Q es un subconjunto de R. Entonces, yo agarro una fracción Q, vamos en Q, si yo agarro una fracción, un número racional, note que yo puedo definir una sucesión de Cauchy asociada a Q. ¿Cuál? Sí, por ejemplo, esta sucesión de Cauchy. Q, etcétera. La sucesión constante, esto es una sucesión de Cauchy. ¿No es cierto? Aproxima, en cierta forma, el número racional Q. Entonces, la clase de equivalencia, llamémosla ¿cómo llamamos? Bueno, la clase de equivalencia de esta sucesión es un elemento de R. La clase de equivalencia es un elemento de R. Ahora, sería sensato darle un nombre a esta clase de equivalencia, o de hecho, tiene como sentido también darle un nombre a esta sucesión de Cauchy. ¿Qué otro nombre se les ocurre que no sea Q? Esto es lo que se llama una sobrecarga en computación, ¿verdad? Estoy asignándole a un elemento un identificador que depende del... Este Q que está aquí afuera no es el mismo Q que está aquí adentro, pero yo puedo ir del uno al otro sin perderme, ¿verdad? ¿Cuál es la sucesión de Cauchy que yo llamo un medio? Es un medio, un medio, un medio, un medio, un medio, un medio, un medio. Ahora, no hace falta, pues, hacer la salvedad de que uno de esos dos medios, uno es un número racional y otro simplemente lo estoy usando para denotar esa sucesión. Entonces, tendría sentido también, por la misma razón, a esta clase de equivalencia de esta sucesión, que la llamé Q, pues también llamarla Q, ¿no es cierto? No hay ningún problema, no hay ninguna ambigüedad. Entonces, es usual a la clase de equivalencia de esta sucesión constante, llamarla por la constante que la define. Entonces, ya que bajo esta identificación, pues todo número racional lo puedo identificar con un número real. ¿Con cuál? Con la clase de equivalencia, la sucesión constante, que define ese número racional. Y bajo esa identificación es que los números racionales los puedo considerar como un subconjunto de los números reales. Note que no es un problema, pero esto ya nos pasó. Por ejemplo, cuando consideramos a n como un subconjunto de los números enteros. Nosotros construimos a z como una clase de equivalencia de parejas, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, z era el conjunto de clases de equivalencia de n cruz n bajo cierta relación. Decíamos que dos parejas, A, B, se relacionaba con C, D, si A más D es igual a B más C. El conjunto de clases de equivalencia de este producto cartesiano bajo esa relación es lo que nosotros definimos como el conjunto de números enteros. Entonces, note que los números naturales realmente no son un subconjunto de Z. Sin embargo, si usted identifica a la pareja 0,n con el número, con la clase, perdón, la pareja n,n, que es un elemento que está acá, y la clase de ese elemento la asocia con el número n, en n, entonces no hay ningún problema en suponer que los números naturales son un subconjunto de Z. Entonces, esta misma convención la tuvimos que hacer en su momento para identificar este conjunto que me sirvió para construir los números enteros con el conjunto que construí. Entonces, Q es un conjunto, es un cuerpo que está contenido dentro del cuerpo de los números reales. Y todo elemento de los números reales se puede aproximar mediante un número, una lista de números
racionales, una sucesión de números racionales. Eso en la literatura es lo que se dice que Q o que R es bueno, que digamos, Q está dentro de R, es un subcuerpo, un cuerpo denso. Entonces, cuando ustedes ven un dibujo de R, lo piensan como una línea recta, y si usted quiere pintar los números racionales, pues básicamente tiene que poner puntos en todo lado, ¿verdad? Usted no ve los huecos, ¿verdad? Q tiene huecos, ¿verdad? En Q no está el número raíz de 2, pero ese hueco usted no lo ve, ¿verdad? De cierta forma es la pintura de Q y la pintura de R se mezclan, uno no puede ver los huecos, ¿verdad? Entonces dice que Q está contenido dentro de los números racionales de forma densa. No hay huecos, usted no puede ver los huecos, ¿verdad? Ok. ¿Qué más? ¿Qué más les quiero contar? ¿Hay alguna pregunta? Tal vez algo que valga la pena añadir es que note que Q no solamente es un cuerpo, ¿verdad? No solamente puedo sumar, puedo restar, puedo multiplicar y casi siempre puedo dividir, sino que en Q hay un orden. Bueno, de hecho ese orden está inducido por por el orden en Z, que a su vez está definido por el orden en los números naturales. El punto es que en Q existe una relación de orden. Y esta relación de orden, yo la puedo, de nuevo, este orden en Q, yo lo puedo heredar a R. Entonces, R, con el orden que conozco en los números racionales, dado que R está formado a partir de sucesiones de números racionales, yo puedo extender el orden en Q a un orden en R. Entonces, ¿verdad? Cuando ustedes, en los números racionales, ustedes pueden decir, bueno, raíz de 2 es mayor que 1. ¿Qué significa que raíz de 2 es mayor que 1? Bueno, esto es lo mismo que decir que raíz de 2 menos 1 es positivo, mayor que 0. Entonces, el orden de los números racionales se puede utilizar para definir una relación de orden en los números reales. Entonces, R es un cuerpo ordenado, es decir, tiene un orden. Ese orden pues satisface las relaciones usuales que conocemos, por ejemplo, en Q. Es un cuerpo ordenado que, por ejemplo, satisface, eso es parte de las propiedades que cumple R, que si usted eleva cualquier número al cuadrado, ¿qué es elevar un número al cuadrado? Simplemente multiplicarlo por sí mismo. El cuadrado de cualquier número es positivo. Entonces, esta es una propiedad, porque no voy a entrar en demasiado detalle, porque no estoy definiendo de forma rigurosa el orden, simplemente les estoy diciendo que de cierta forma usted lo hereda de los números racionales, pero en los números racionales, por ejemplo, se cumple esta propiedad, ¿verdad? X cuadrado siempre es un número positivo. Entonces, nosotros empezamos, por ejemplo, a partir de Q, hicimos esta construcción, por ejemplo, para incluir una solución de los números de la ecuación x cuadrado igual a 2, ¿verdad? La hipotenusa de un triángulo isósceles rectángulo de catetos 1 y 1 debe satisfacer esta condición. Ahora, en los números racionales ya dijimos que esta solución no tiene solución, ¿verdad? No tiene solución en los números racionales. Sin embargo, en los números reales, esto sí tiene solución. Sí tiene solución. ¿Cuál es una solución de esa ecuación? Cualquier aproximación de cualquier sucesión, la clase de equivalencia de cualquier sucesión de números racionales donde
al elevar el cuadrado cada uno de los elementos de esas celdas, de esa lista, obtengo un número muy cercano a 2. Entonces, en R, en los números reales, esta ecuación sí tiene solución. Entonces, construimos a partir de Q, construimos los números reales para, por ejemplo, incluir soluciones de este tipo. Sin embargo, note que todavía quedan huecos. No, todavía quedan huecos porque, de acuerdo a la propiedad que me da el orden, x al cuadrado siempre es positivo. Entonces, noten que este número siempre es positivo y por lo tanto, dado que 0 no es más pequeño, ¿cómo es? Perdón, x es siempre positivo. Ah, exacto. Entonces, dado que 0 no, o mejor, dado que menos 1 no es más grande que 0, entonces note que en R esto no podría tener solución. No puede existir un R cuyo cuadrado sea igual a menos 1. Y por lo tanto tampoco en Q no, en R. Y bueno, de hecho en Q tampoco, porque ya dijimos que Q está contenido dentro de R. Pero bueno, en R, que es el más grande, no podemos tener solución a una ecuación como esta, x cuadrado igual a menos 1. Entonces, uno podría decir, bueno, si de Q a R consideré sucesiones de Cauchy, para ganarme ciertas soluciones, tal vez si considero sucesiones de Cauchy de números reales, obtengamos soluciones a este tipo de ecuación. Y la respuesta es que eso no es posible, ¿verdad? R es lo que se llama completo. ¿Qué quiere decir que R sea completo? Bueno, quiere decir que cualquier sucesión de Cauchy de números reales aproxima un número real. Básicamente, pongámoslo así entre comillas. Las sucesiones de Cauchy de números reales aproximan, no, tiene sentido hablar sobre sucesiones de Cauchy de números reales, aproximan a números reales. Vea que esto no es cierto para números racionales, ¿verdad? La sucesión 3, 3.1, 3.14, 3.14, etc. El ejemplo que hemos usado varias veces, esta es una sucesión de elementos de números racionales, cada uno de estos elementos es un número racional, pero lo que está aproximando no es un número racional. Bueno, si yo hago este mismo ejercicio con números reales, no, cada uno de estos, de hecho, es un número real. Y note que lo que estoy aproximando es otro número real. Entonces, tratar de meter soluciones como la de esta ecuación a los números reales mediante la misma construcción de sucesión de Cauchy es una pérdida de tiempo. No voy a poder aproximar más cosas que las que ya tenía. Entonces, ¿para qué voy a hacer una sucesión que aproxime al número pi si, por ejemplo, esta lo hace? Pi, 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 pi. Esta sucesión de números reales es una sucesión que aproxima al número real pi. Entonces, ¿para qué voy a intentar realizar esta misma construcción si lo que voy a aproximar ya de todos modos lo tenía? No estoy añadiendo nada nuevo. Entonces, eso es lo que se dice, bueno, más adelante en un curso, por ejemplo, de análisis, que el cuerpo de los números reales es completo. Las sucesiones de Cauchy aproximan elementos de R. Entonces, para poder construir una solución a esta ecuación, pues esta misma técnica no nos va a servir. Entonces, debemos de alguna forma ver cómo podemos agrandar el conjunto de los números reales para que contenga soluciones a ecuaciones de este tipo. Entonces, esa es la construcción que vamos a ver en la clase que sigue de los números complejos. Entonces, los números complejos es otro cuerpo
¿verdad? Tengo suma, tengo producto, tengo elemento neutro para ambas, tengo inversos aditivos, tengo inversos multiplicativos, ¿verdad? Tengo una multiplicación y una división, tengo a los números reales contenidos de cierta forma dentro de los números complejos, y ahora este nuevo cuerpo va a tener soluciones de esta ecuación, por ejemplo, y algo, bueno, sumamente sorprendente, que es el teorema fundamental del álgebra, es que al hacer esa construcción para incluir, por ejemplo, esta solución, uno en realidad incluye todas las soluciones de todas las ecuaciones polinomiales con coeficientes en los números reales. Entonces, los números complejos, bueno, lo vamos a estudiar más adelante, contiene todas las soluciones de todas las ecuaciones polinomiales con coeficientes de números racionales. Entonces, esta solución, esta ecuación pi x al cubo más raíz de 2x cuadrado menos x más e igual a 0, esta ecuación existe un número complejo que la satisface. Entonces, llegamos a un punto en donde toda ecuación de este tipo va a tener solución. Entonces, ya no se puede hacer más grande para incluirle más cosas, digamos. Ya todas las ecuaciones están cubiertas. Entonces, nosotros empezamos, por ejemplo, de Z, creamos a Q para, por ejemplo, para incluir soluciones a ecuaciones lineales, ¿verdad? Esta ecuación lineal en Z casi que nunca tiene solución. Bueno, en Q, toda ecuación lineal tiene solución. Bueno, de Q a R, dijimos que, por ejemplo, la ecuación cuadrática, x cuadrado igual a 2, no tiene solución en Q. Entonces, hicimos bastantes cosas para construir un nuevo conjunto, que además es el cuerpo, en donde esta ecuación sí tenga solución. Y ahora, bueno, pues nos quedamos cortos con ecuaciones del tipo x cuadrado menos 1, por ejemplo. Esta ecuación en los números reales no tiene solución. Entonces, vamos a construir un conjunto todavía más grande, que le vamos a llamar los números complejos, donde esta ecuación tenga solución. Y lo increíblemente sorprendente es que una vez que llegamos a este conjunto, todas las ecuaciones polinomiales, la con polinomios, algebraicas, algebraicas. ¿Con qué? Con coeficientes en R. Aquí yo puedo haber puesto un pi, puedo haber puesto una e, puedo lo que sea. Todas las algebraicas en R tienen solución, ¿verdad? Eso es sumamente asombroso, ¿verdad? ¿Cómo? Profe, Sí. no, entonces siga, siga, son dos preguntas, siga. Bueno, ya casi atinar, ¿verdad? Toda solución, no importa cuál, ¿verdad? De nuevo, pi x a la 5 menos e x a la 4 más raíz de 2x al cubo menos raíz de 3x igual a 0, bueno, aquí, más e. Esta ecuación, que tiene números reales como coeficientes, como constantes, tiene como solución algún número complejo. Entonces, es lo que se llama el teorema fundamental del álgebra. Profe, Sí. y si es coeficiente en números complejos. Sí, no, sí, de hecho, gracias. Una vez que llegamos acá, por ejemplo, yo podría decir raíz de menos 1. ¿Qué es raíz de menos 1? Es alguna solución a esta ecuación, ¿verdad? Entonces, yo podría tomar x al cuadrado, raíz de menos 1, x a la 3 más pi x cuadrado menos igual a 1. Esta sería una cuyos coeficientes son números complejos, ¿verdad? Porque estamos incluyendo una solución a esta ecuación cuadrática. Y también es cierto, ¿verdad? El teorema fundamental del álgebra dice que los números complejos es un cuerpo algebraicamente cerrado. Es decir, que contiene todas las soluciones de todas las ecuaciones algebraicas en este cuerpo. Entonces, sí, usualmente uno lo estudia con coeficientes en R, pero sí, es cierto si los coeficientes son números complejos también. Entonces,
En la, Profe, y entonces por eso no hay conjuntos más allá de los complejos. lo que no hay, ¿verdad? No puedo hacerlo más grande de forma algebraica, ¿verdad? Digamos, de nuevo, vea que la razón de ir creciendo fue para incluir ciertas soluciones a ecuaciones algebraicas. Entonces, una vez que llegamos a los números complejos, ya ese proceso se termina. En el sentido de que no voy a poder incluir, no, ya no hace falta incluir más soluciones a ecuaciones algebraicas. Ciertamente, si lo que quiero hacer es otra cosa, pues puedo hacerlo, no, puedo hacerlo más grande en otro contexto, pero desde el punto de vista algebraico ya no lo puedo hacer más grande. Es lo que se llama un conjunto algebraicamente, algebraicamente cerrado. Ok, gracias, profe. Ok, y bueno, tal vez lo que es más sorprendente, en sí, el resultado es sumamente sorprendente, ¿verdad? Lo que va a ser más sorprendente es la construcción de de los números complejos a partir de los números reales. Vamos a ver, bueno, ustedes están de testigos, inclusive la construcción de n, de z a partir de n, pues fue laboriosa, ¿verdad? Uno tiene que probar que cierta relación es de equivalencia, que la suma está bien definida, que la resta está bien definida, que el producto, todo esto, ¿verdad? De Q a R es ciertamente mucho más laboriosa, ¿verdad? Hay que probar que la suma de una asociación de Cauchy es una asociación de Cauchy, que el inverso está bien definido, todo esto, ¿verdad? La construcción de los números reales a partir de los números racionales es una construcción bastante laboriosa. Y lo sorprendente es que la construcción que vamos a hacer de los números complejos a partir de los números racionales es extremadamente sencilla. No tiene que ver con relaciones de equivalencia, no tiene que ver con que ciertas cosas estén definidas, no. Va a ser una construcción sumamente sencilla. La suma, vamos a ver que ni siquiera está heredada de los números, digamos, la suma y el producto ni siquiera es una herencia directa de R, y a pesar de que la construcción va a ser tan sencilla, y también un poco, no sé, vamos a ver la próxima clase, a pesar de eso, este conjunto es extremadamente poderoso, ¿verdad? Extremadamente poderoso. Satisface que ya no tiene huecos de ninguna forma, ¿verdad? Todas las ecuaciones algebraicas tienen solución. Entonces, la próxima clase, próxima semana y lo que resta del semestre, vamos a construir y a estudiar los números complejos, un punto tal vez desde el punto de vista geométrico más que analítico, ¿verdad? Cuando uno lleva un curso de variable compleja, pues estudia los números complejos de una perspectiva analítica. Entonces vamos a hacer un estudio algebraico y geométrico. Ok, no sé si tienen alguna otra pregunta. Ok, entonces, bueno, antes de desconectarme, porque si me desconecto no puedo, voy a copiar estos archivos, estos enlaces y los voy a compartir en el grupo de Telegram. Entonces, voy a pegar, ahí. Bueno, copié todo el anuncio, no solamente el... aquí, no puedo copiar, claro. Dame un segundo. Estoy intentando copiar los links. Ahí. Ya, creo que le di clic. Bueno, aquí está. Ya, vamos a ver. Entonces, creo que es este es uno. Y el otro, le doy clic. Y sería este. Ok, creo que ahí debería haber llegado los dos. Y había uno de Discord que entonces, copiar. Ahí, perdón. Vamos a dar clic también. Y le voy a pegar. Ahora sí. Ahí están los tres enlaces que nos dieron los compañeros de la EMA. Se los mandé al chat de Telegram.
Ok, entonces, si no tienen ninguna pregunta, ninguna duda, nos vemos el jueves. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias.